Queremos en esta hora darle la más grata bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en los 6 continentes de habla hispana y un poco más allá. Queremos en esta hora pretender, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, desarrollar un extraordinario tema sobre parte de la vida y milagros realizados en el ministerio del apóstol San Pablo, que sin lugar a dudas nos ayudan a creer firmemente en el llamado que el Señor le hace a un individuo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este momento porque tú permites que en tu amor y en tu misericordia podamos llegar con un espíritu contrito y humillado y nos acerquemos a tu palabra para escuchar una fuente de la sabiduría que proviene de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica y se siembra en paz para aquellos que hacen y buscan la paz. Que tu palabra inspirada y revelada produzca en nuestras vidas ese aliciente que nos acerque más al trono de tu gracia. Bendíganos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora del día, queremos estudiar la experiencia o una de las miles de experiencias del apóstol San Pablo. Leeremos en el libro de Hechos, el capítulo 19, el versículo 8 hasta el versículo 21. Leeremos y explicaremos lo que dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, porque la sinagoga era lo que había en Israel, era un centro de estudio, y finalmente, cuando en el año 70 el templo fue destruido, el templo de Jerusalén, por los romanos a mando del general Tito, entonces habían infinidades de sinagogas donde siempre se reunían para estudiar los libros, tanto el Pentateuco, los Salmos, los profetas mayores y los profetas menores, los libros de literatura y de poesía. Así que esa era la función de la sinagoga. Y Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo, habló con autoridad, habló con convencimiento. Por espacio de 3 meses se quedó en ese lugar hablando en la sinagoga. Lógico, no siempre estaban dentro, sino que cada día iban a la sinagoga, al lugar de estudio, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esa era la misión y la función del apóstol
San Pablo una vez es convertido al cristianismo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, como se llamaba, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. El versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Recuerden que el apóstol Pablo era un erudito de las Escrituras, era un versado en el camino, pero ahora al venir a Jesús, él tenía una continuidad en sus estudios de la cual no había estudiado en la escuela de los rabinos. Así que él persuadía a todos los que habitaban allí, tanto a judíos y griegos, eso era en Asia, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo lo único que hacía era dar a conocer ese camino, como se llamaba a la iglesia cristiana naciente. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tenemos que comprender que Pablo no era el promotor o no era el ideador del resultado de los milagros, sino que era el vaso, era el instrumento que Dios utilizaba por una vida entregada, sin reservas, al Señor. La Biblia dice que Dios hacía milagros y los milagros no eran milagros ordinarios. La Biblia destaca que eran milagros extraordinarios por mano del gran Pablo. Es interesante ir copiando, ir anotando, ir subrayando todo detalle. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es impresionante el ministerio del apóstol Pablo. Tanto sus pañuelos, sus delantales, sus pertenencias eran utilizados en la obra extraordinaria que Dios estaba haciendo durante ese periodo de vida del apóstol San Pablo. Cuánto nos hubiera gustado que hubiese sido uno de los personajes que hasta el día de hoy se mantuviesen con vida, para que el sufrimiento, el dolor, la tragedia, la desdicha, la desgracia hubiesen disminuido y el Señor Jesús hubiese vuelto por su pueblo y hoy estaríamos viviendo con el Señor Jesús por toda la eternidad. Es maravilloso cuando leemos que todas las enfermedades de cualquier índole
de la cabeza hasta la planta de los pies, problemas de hipertensión, problemas del corazón, problemas de gastritis, de úlcera gástrica, problemas lumbagos, problemas de esófago, de páncreas, de hígado, problemas de malformación en alguna parte del cuerpo, las manos mancas, los pies cojos, en fin, no había ningún tipo de enfermedad que era una causa por la cual Dios no pudiese obrar. Y era tanta la fe y el impacto del apóstol San Pablo que su ropa, llevada por hombres consagrados y fieles a él, a Dios, producían esos milagros de parte de Dios extraordinarios. Es una vida consecuente, es una vida que en realidad alguien dijo que nosotros debemos ser como las aguas de un gran río, que llevan sus aguas hacia nuevas riberas o hacia nuevas fronteras y no como las aguas estancadas, donde se marchitan y corrompen las más preciosas flores. Yo no logro entender ese impacto, ese milagro extraordinario de cómo se operaba ese milagro con un delantal, con un pañuelo del apóstol Pablo en la distancia, y la gente eran sanados de cualquier enfermedad. El tiempo ha ido borrando aquellos eventos o hechos históricos que sobresalían en el ministerio de la iglesia cristiana. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, y ahora viene el detalle, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Hay que tomar en cuenta que no eran personas de la línea o eran de el ministerio o no eran de los que trabajaban en conjunto con el apóstol San Pablo. Eran algunos judíos exorcistas, ambulantes. Esos estaban en todos los lugares. Ellos, al ver lo que se realizaba a través del nombre de Jesús, ellos también intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ese era el tipo de invocación que hacían estos exorcistas ambulantes. Ellos conjuraban por ese Jesús. Y la Biblia dice en el versículo 14 que habían 7 hijos de un tal Esceva. Este caballero era un judío y era jefe de los sacerdotes. Y ellos, los 7 muchachos, hacían esto. Pero
Respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. El mismo apóstol San Pablo, cuando le escribió a los Efesios, en el capítulo 6, destacó: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados de las regiones celestes. Nuestra lucha no es una lucha de poder humanos, de armamentos bélicos. Nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre. Nuestra lucha es contra el gran opositor, el gran contrario a Dios, aquel que se rebeló en los cielos y le ha declarado la guerra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y por ende a todo lo que tenga relación, que ha sido creado conforme a la imagen de Dios. La lucha y la guerra es contra él o contra ella. Quiere decir, hermanos y hermanas, amigo que me escucha, que nuestra lucha solamente podrá ser ganada en la medida que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. En la medida en que nos coloquemos la armadura del cristiano para poder soportar los dardos del enemigo y así salir victorioso para honra y gloria de su nombre. Los demonios conocen a Dios, conocen a Jesús, conocen al Espíritu Santo porque estuvieron en el cielo. Y conocen también y conocían el ministerio, la entrega, la vida, el sometimiento del apóstol San Pablo, porque fueron testigos de la vida de Pablo antes y de la vida de Pablo después que conoció a Cristo. Ellos conocían perfectamente, lo conocían, igual como los demonios te conocen a ti y me conocen a mí. Y ellos pueden decir: a Jesús conocemos y sé quién es Pedro, quién es Vaquero, quién es Demóstenes, quién es Juan, quién es Pablo, quién es María, quién es Yaiset, quién es Aminta, quién es Mixela, quién es... Él conoce nuestros nombres, Él conoce cuál es tu apellido, Él sabe quién es Juana, Él sabe quién es Feliciano, Él sabe cuántos Felicianos hay, cuántos Franciscos hay. Él conoce también la disposición a entregarte a Cristo. Y preguntaron: a ellos los conocemos, ¿y ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. El versículo 17, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús, porque delante del nombre y de la persona del Señor Jesús se tiene que doblar toda rodilla y toda lengua tiene que confesar
que Cristo es el Señor. Allí no hay para dónde. Allí cuando usted decide a Cristo, usted decide sobre el poder que echó a rodar los mundos al inicio y que mantiene los planetas, el sistema solar, que mantiene las galaxias, que mantiene todo bajo su dirección y su control. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es que cuando Dios opera milagros extraordinarios, nadie puede permanecer callado. Es como cuando la levadura es echada en el pan, automáticamente empieza a crecer y a expandirse. La levadura no permanece oculta, hace sus efectos, igual que el cristianismo, igual que la fe, igual que Cristo en el corazón del individuo. Asimismo, muchos de los que habían, el versículo 19, practicado magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era una cantidad exagerada la que habían acumulado a través de la práctica incorrecta que los seres humanos buscan en momentos de desesperación. Y cualquier salvavidas que se presenta para ellos es bienvenido, pero el salvavidas de los siglos es Jesús, quien tiene la solución para todos los seres humanos. El versículo 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es que no hay otra forma. No hay otra forma cuando estamos en conexión con aquel que fue visionario, aquel que no ve limitaciones, aquel que no mira imposibilidades, aquel que cree que las cosas se pueden hacer porque para él no hay nada imposible. Estoy hablando del Señor Jesús. Y cuando nos conectamos con ese Cristo, ese Señor Jesús que estuvo dispuesto a venir a la tierra a tomar nuestra naturaleza, pero sin pecado, a vivir 33 años y medio en una vida de entrega, en una vida de comunión, en una vida de oración, en una vida transparente, donde el enemigo no podía encontrar ningún matiz, ninguna mancha de la corrupción que hay en el mundo, en una vida de entrega al morir, al ser sepultado, al resucitar, al arrebatar el imperio de la muerte a quien lo tenía, es decir, al diablo, y llevar victorioso el cuerpo de santos ante el Padre Celestial como primicia de cuando Él aparezca por segunda vez a llevar a todos aquellos santos que han depositado su confianza en Él. La Biblia continúa diciendo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo
Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hermanos y hermanas, esta no es una historia más, no es una leyenda de Paquín. Esta puede ser nuestra historia. Esta puede ser nuestro testimonio, nuestra experiencia. Tal vez tú no has tenido una experiencia profunda con el Señor Jesús, y en este momento yo te invito para que creamos que ese Jesús es el mismo ayer, es el mismo en los días del apóstol San Pablo, es el mismo hoy, es el mismo mañana, es el mismo por los siglos de los siglos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos permita desarrollar esa fe, esa creencia, esa relación, porque posiblemente nos hace falta algún detalle para que Dios obre extraordinariamente los milagros en nuestra vida personalmente, y luego se puedan remontar hacia aquellas personas que nos conocen o que no nos conocen, pero por su testimonio, nuestro testimonio, podemos causar un impacto en la vida del mundo. Querido hermano y hermana, amigo, amiga que me escuchas, esta porción de la Biblia es verdaderamente extraordinaria, porque son milagros extraordinarios operados por nuestro Dios en la vida de un hombre que Él llamó para que se consagrara para ese ministerio. ¿Quieres tú también, igual que yo, permitir que Jesús obre y opere en nuestras vidas, y que podamos contar ese milagro, como yo cuento el milagro extraordinario de vida, que estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios? Habiendo estado muerto, Dios me dio vida nuevamente, y espero que Dios complete la obra que ha terminado, porque Dios nada deja inconcluso. Dios termina en cada ser humano la obra que Él empezó. Quiere decirle conmigo al Señor Jesús: aquí estoy, Señor, me entrego a ti para que perdones mis pecados, mis debilidades, mis flaquezas, mis inclinaciones, para que elimines de mí todo vestigio de pecado, y quiero someterme a ese camino, someterme a tu voluntad, para que tú hagas en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, y que tu Espíritu Santo sea quien guíe mi vida, la amolde a tu voluntad, porque quiero agradarte y quiero buscar cada día de tu presencia. Oremos. Padre bendito, te damos gracias porque nuestras vidas están subsistiendo por tu misericordia y por tu amor. Has hecho milagros extraordinarios en nuestra vida. A veces no los miramos, pero cuando hacemos una recapitulación de nuestra vida, de nuestro pasado, sin lugar a dudas,
que lo que somos y lo que tenemos es por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias en esta noche. Te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en este mediodía. Te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias a la hora que nuestros hermanos miren este video. Señor, de cuántas cosas y peligros nos has librado. Cuántas veces tu Espíritu Santo nos ha perdonado. Cuántas veces has señalado el camino. Hemos empezado el camino y luego nos hemos apartado. Querido Dios, en esta hora estamos aquí para que tu Espíritu Santo haga esa obra transformadora, para que Jesús, nuestro intercesor, nuestro abogado, abogue en el cielo, abogue ante el Padre por nosotros. Queremos someternos a ti y que nuestra vida puedan ser de una influencia positiva para todos con quienes hemos de relacionarnos. En el nombre poderoso, en ese nombre que no ha cambiado, que sigue igual, esperando el momento para obrar en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.